bienvenida y al agradecimiento por la gentileza de esta invitación. Reconozco el esfuerzo que todos los que se han integrado a la plataforma están haciendo, porque es la mejor forma en términos de congruencia académica de procurar seguir aprendiendo y trabajando aún en periodos críticos en donde seguimos aportando a la sociedad de distintas maneras. Y creo que es nuestra responsabilidad procurar el continuar con la comunicación y con los procesos de aprendizaje. El entusiasmo que ha demostrado el capítulo de la Asociación Americana de Neurocirujanos, que está destinada a un grupo estudiantil, me parece que ha sido muy notable, del cual todos hemos aprendido y que se han generado ya muchos dividendos, no solamente de los que comentaban ya Osvaldo y Antolín, sino de lo que ya existe un precedente en el trabajo de nuestro compañero Iván Segura, de Alex Rochín, de otros colaboradores que son amigos todos además y que han sido líderes en sus áreas de trabajo, y que ha permitido entonces que la proyección del grupo en términos académicos vaya cada vez afianzándose más en nuestra república y en el contexto de los neurocirujanos jóvenes y de los estudiantes que tienen interés y afinidad por las neurociencias tanto básicas como clínicas. Entonces, no quiero dejar pasar esta oportunidad, insisto, para reconocer el esfuerzo que todos ellos han realizado y para que, gracias también a su entusiasmo, podamos a través de la plataforma de Zoom poder compartir algunas experiencias de aprendizaje en este sentido. Antes de iniciar y agradeciendo también la presentación hacia mi persona, me gustaría precisar con todos los participantes, darles la bienvenida de nuevo. Buenas tardes, tenemos 87 personas participando ahora. Me da mucho gusto que haya habido muy buena convocatoria y muy buena respuesta. Y es solamente precisar si todos pueden observar la imagen de la pantalla de las diapositivas para precisar que estamos en sintonía y que entiendo también que al término de la presentación tendrán manera de participar de forma activa con sus preguntas, en donde Antolín moderará la participación de todos aquellos que deseen hacer alguna intervención o alguna aportación, que desde luego es bienvenida. Todos estamos en este espacio para aprender y que sea una experiencia positiva en términos de lo que es el desarrollo de nuestro conocimiento. ¿Sí se ve la imagen entonces para todos? Sí, doctor. ¿Y los cambios se observan en forma? Así es. Sí. Bueno, pues entonces ya habiendo hecho esta prueba y reiterando la bienvenida a 88 tenemos ahora, vamos a dar por inicio. Uno de los puntos fundamentales que me ha parecido muy atractivo es el planteamiento que han hecho nuestros compañeros para hablar de la neurofobia y de la transición a la neurofilia. Y este es, me parece que, más un reto de carácter cultural que ha sido propiciado por algunos mitos que nos han limitado para poder conocer a profundidad esta maravilla extraordinaria que es el encéfalo humano, con todas las peculiaridades desde la parte filogenética, hablo de la evolución en las especies, la parte ontogenética, que me refiero a la evolución ya misma del cerebro humano, dígase en otros términos lo que estudiamos en la embriología, por ejemplo, y el desarrollo del ectodermo con sus partes profundas y sus partes superficiales. Y por otro lado, la enorme cantidad de redes neuronales que representan entonces que el cerebro humano nos dé la distinción de lo que somos como individuos, pero además nos permita tener una interacción en lo que hoy denominamos el cerebro social. Muchos de estos retos han sido como planteados como muy difíciles, como que es compleja la anatomía, como que es imposible en algunas ocasiones. Y yo confío en que este curso y la evidencia son nuestros mismos compañeros que, así como los que nos visitan por primera vez, se integran el día de hoy, pues empezamos a reconocer algunas partes del cerebro, poco a poco nos fuimos familiarizando y por ello entonces una característica fundamental
es que en este curso no solo se pretende ver la visión frívola, anatómica, estructural, milimétrica incluso, sino establecer la conexión funcional. En mi experiencia personal y la de otros profesores destacados en la neuroanatomía en todo el mundo, es que si logramos hacer un enlace entre la estructura y la función, es la mejor manera para aprender el encéfalo humano. Y esto nos permite establecer la correlación con lo que denominamos entonces los conceptos funcionales que han transitado en la misma historia del conocimiento. Permítanme platicarles algunas anécdotas que nos sitúan en este punto. Por ejemplo, en lo que fue la evolución del conocimiento de la anatomía humana, lo primero que se descubrió en términos de disección anatómica, que fue lo que más llamó la atención, era el corazón. El acceso de la disección anatómica no era tan compleja, habría que abrir el esternón y se tenía entonces un órgano que estaba latiendo cuando esto todavía era en el periodo inmediato, post-mortem inmediato, o que podía permanecer todavía un tiempo con su actividad autonómica en la cual se podía conservar la frecuencia cardíaca. Esto, desde luego, que fue una maravilla que impresionó a los anatomistas y a quienes ya tenían un antecedente en las disecciones anatómicas, puesto que el corazón tenía un movimiento propio, ese motu propio es lo que entonces dejó maravillados a la mayor parte de los anatomistas, y entonces el corazón desde aquellas épocas ocupó un lugar predominante en el sitio del conocimiento y en la percepción incluso de las emociones, el centro del alma, se le empezaron a adjudicar una serie de funciones. De ahí surge lo que hoy en día denominamos la teoría cardiocéntrica, que representa entonces el rol que es más de carácter sociocultural en la literatura, el arte, la música, la poesía, pues el corazón, como dicen en los barrios, es el que rifa. Y tenemos un nexo histórico muy importante en nuestra cultura para que el centro de las emociones o el centro de muchos preceptos de carácter psicoemocional incluso lo seguimos adjudicando culturalmente al corazón. Hoy sabemos que el corazón es simplemente un músculo que tiene inervación autonómica y que su función es el bombeo para mantener un equilibrio hemodinámico. Perdón que ya no planteé la forma romántica, y yo siempre les comento a mis alumnos que desde luego siempre va a ser más romántico ver un corazón con una flecha que ver un hipotálamo con una flecha. No tendría como mucho atractivo si lo vemos en esta perspectiva. Pero ustedes que ahora se adentran al conocimiento del encéfalo humano, pues entonces ahora sí tienen una nueva perspectiva. El reconocer que el encéfalo no solo nos da identidad, nos permite la interacción con los otros seres humanos, nos permite la percepción aferente que denominamos desde el punto de vista somático, nos permite la percepción aferente especial, que son todos los órganos de los sentidos, nos permite identificar distintos niveles de integración a partir de las cuales vamos haciendo un discernimiento de esa información hasta el nivel cortical, que es en donde reside la máxima capacidad de lo que hoy denominamos neurociencia cognitiva para hacer el discernimiento completo de la información que estamos recibiendo. De ahí, esta información, una vez que es descifrada, puede tener distintos destinos. A la corteza de asociación, en donde se conjuga con otras modalidades sensoriales, o a otros sitios o vecindarios de la corteza cerebral, o a generar ya una respuesta refleja desde el punto de vista motor, o una respuesta cognitiva mucho más compleja, si hablamos del estudio o si están contestando un examen de anatomía, por señalar un ejemplo cognitivo, o incluso de conexiones a lo que denominamos las emociones morales complejas, que ya no solamente sitúan aspectos primitivos de ira, placer, saciedad, comportamiento sexual, sino que ya los enlazamos a elementos que son característicos de la neurobiología de los primates o de los vertebrados, porque no es exclusivo de los humanos, y con ello me refiero a la solidaridad, a la resiliencia, a la empatía, a la expectativa, a los estímulos y los mecanismos de recompensa que nos permiten que todos tengamos una expectativa que nos hace caminar
y que también ese mismo es el mecanismo que cuando se altera representa el comportamiento de las adicciones, por señalar un ejemplo. Con ello entonces trato de poner una panorámica global de qué es lo que tenemos enfrente y que sigue siendo un órgano maravilloso. Recuérdese que en las preparaciones en Egipto para los faraones había un mecanismo en el cual el corazón era muy importante que estuviese preservado. En cambio, el caso del cerebro era el enorme desconocido. De hecho, existía un abordaje casi como transesfenoidal que se aplicaba en la base del frontal a través de la vía nasal, en donde se retiraba el cerebro y se rellenaba de materia orgánica porque el cerebro no se conocía y no servía absolutamente para nada, no era necesario para pasar a otra vida. Y hoy esto nos da una idea de los estudios tomográficos que se han hecho en las momias en Egipto, en donde se identifica ya un defecto óseo que fue realizado en la preparación mortuoria precisamente para extraer el cerebro, porque el cerebro no era importante. Con este precedente me quiero referir entonces a lo que sigue de cómo podemos aplicar estos términos a lo que es los retos contemporáneos a partir entonces de esta maravillosa estructura y cómo hemos transitado de lo que es el análisis de una estructura que no conocíamos a conocer esta estructura desde el punto de vista macroscópico y luego a conocerla desde el punto de vista microscópico. Y es ahí lo que nos ha permitido analizar entonces toda esa red neuronal que gracias a los estudios de la microanatomía estructural, las aportaciones de Camilo Golgi y Santiago Ramón y Cajal, dieron lugar entonces a identificar no solo la teoría neuronal, contrario a la teoría sincitial que predominó por mucho tiempo, en donde se pensaba que el encéfalo era un ganglio gigante, era una célula gigante, y hoy sabemos que son millones de células. Golgi pensaba que eran millones de células, pero que no estaban, que no había separaciones entre ellas, que estaban enlazadas, y el profesor Ramón y Cajal identificó que no había una unión directa y que después con Sherrington se aplicó el término de lo que denominamos hoy el concepto de sinapsis. Esto dio lugar a que en las partes mediales del encéfalo, especialmente alrededor de las cavidades ventriculares, que aquí se señala parte del cuerpo calloso en esta imagen de la Capilla Sixtina, en donde ya para los críticos de arte esto se consideraba que la creación del hombre estaba vinculada con la creación del intelecto, la creación de los procesos conscientes y la identidad a través de los procesos cognitivos. Recuerden ustedes que las neuronas no nacieron en la corteza, nacieron en las partes profundas del encéfalo, que son lo que denominamos la zona subventricular, y algunos remanentes en las zonas cercanas al hipocampo y algunas zonas cercanas también a estructuras comisurales del cerebro, que es en donde residen las células progenitoras neurales. Estas células progenitoras neurales reciben varias señales, entre ellas la primera, que es para la diferenciación. Se trata de una célula madre pluripotencial que posterior a señales biológicas y moleculares tendrá la posibilidad de convertirse en una célula glial radial y de ahí destinarse a convertirse entonces o en una neurona o en un astrocito o en un oligodendrocito o en una célula ependimaria que pudieran ser algunas de las variantes estructurales, microestructurales del cerebro. No puse en escena la microglía porque recuerden que la microglía es como un alien, no surge propiamente del sistema ectodérmico, sino que es una célula fagocitaria circulante que cuando pasa por el encéfalo decide quedarse ahí y adquiere las características de similitud del encéfalo a partir de las cuales funcionan muchos de los mecanismos de inmunidad celular y en muchos otros mecanismos que hoy conocemos con efectos moleculares en las enfermedades degenerativas, por ejemplo. Después de ello se da un proceso extraordinario que es la migración cortical. Y esta migración significa mecanismos centrífugos en donde estas células que ya se convirtieron
en neuronas, van migrando hacia distintos sitios de los lóbulos, en donde van a integrarse en un vecindario específico que después adquiere componentes de carácter funcional. ¿A qué me refiero con ello? Pues que esta funcionalidad cortical es lo que hace que tengamos el vecindario, por ejemplo, del área motora. Estas neuronas se encargan del movimiento, o el vecindario de la corteza somestésica, que se encarga de la percepción, o si hablamos entonces de la porción de la circunvolución del cíngulo, que está vinculada a aspectos psicoemocionales, de control de la voluntad, aspectos de funciones ejecutivas, o que si esto disfunciona es en donde concurre el trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo, o el área occipital que representa la parte visual, o el área que representa entonces el área de Broca para el lenguaje. Es decir, tendremos muchas áreas de especialización que se dieron después de esta migración a un territorio cortical específico. Recuerden que hay una última parte después de que se da este proceso migratorio, es donde concurren los mecanismos de lo que denominamos como una poda. Finalmente es que aquellas terminales o aquellas redes neuronales que no necesitamos, pues simplemente se van cancelando, y es parte de lo que hoy conocemos como la plasticidad neuronal. Hecha esta aclaración introductoria, pues entonces ahora tenemos lo que es cómo abordar el caso de patologías que existen en esta estructura maravillosa. Y ahí uno de los primeros elementos, si ustedes recordarán, pues son las trepanaciones. Y estas trepanaciones bajo diferentes formatos, de hecho es lo que seguimos haciendo hoy en día para eventualmente drenar un hematoma subdural, por ejemplo, pero que tenían ya una connotación en un principio con componentes culturales e históricos de carácter mágico, de carácter místico, puesto que no se conocía la estructura y la función del cerebro. Después identificamos ya la correlación funcional, y después de esa correlación funcional, que es en la era en la que nos encontramos, hemos profundizado en los componentes funcionales de circuitos y redes muy particulares. Les quiero comentar, antes de pasar a otra imagen, cuál fue un evento clave que permitió establecer la correlación entre la estructura y la función, pero también entre la estructura y la disfunción. Seguramente todos recordarán a nuestro personaje Phineas Gage, una lesión que atravesó la parte izquierda frontal a través de una lesión estructural con un objeto, y que dañó entonces la parte frontal izquierda, la órbita, y perdió el ojo. Este individuo, como ustedes saben, no perdió las funciones motrices ni las funciones sensoriales, pero sí tuvo cambios en su conducta, y es lo que empezó a tipificar la primera conexión de lo que hoy denominamos como el síndrome frontal. La evolución que describió después el doctor Harlow, años después, describió un personaje con características de desinhibición y con cambios totales en su conducta. Era otra persona. De hecho, describe en el expediente que era otro señor Gage, no era el señor de Phineas Gage como se conocía. Esto entonces estableció la conexión, insisto, entre la estructura y función, lo que hablaba de un reto que, si bien nuestro cerebro es como una huella digital, recuerden que todos tenemos huellas digitales distintas, y si bien todos los cerebros se parecen, pues entonces todos los cerebros tienen una diferenciación que los hace únicos, que a diferencia de una visión reduccionista de un órgano, pues el cerebro por ello representa retos funcionales. Con esta imagen les marco entonces cómo fue evolucionando de los trépanos a lo que fue ya la craneotomía. En un principio, craneotomías muy grandes, después se fueron haciendo más selectivas, y esto dio lugar entonces a establecer correlaciones muy puntuales que hasta las fechas contemporáneas es lo que se ha denominado la cirugía de mínima invasión. Existen muchos precedentes donde se observan los cambios entre una craneotomía amplia y una craneotomía selectiva, y muchos personajes en la historia han hecho aportaciones importantes al respecto,
desde etapas previas. Recuérdense que Frazier, por ejemplo, ya describía la relevancia de remover el arco de la órbita y lo publicó en una revista de ginecología para los abordajes de las lesiones de la hipófisis. Pero es pertinente y justo señalar a muchos autores más contemporáneos, en donde está indudablemente la necesidad de señalar al profesor Axel Pernetsky, quien rescató y retomó algunos de estos aspectos y retomó incluso en sus publicaciones algunas de las propuestas que nuestro laboratorio habíamos hecho a propósito del rol de la órbita para poder tener acceso a algunas estructuras cerebrales. Este es una disección y una anastomosis término terminal a través de una caja en el laboratorio de Zurich con el profesor Yazargi, lo que nos da una perspectiva de la importancia que tiene el trabajo en laboratorio y el trabajo experimental para poder desarrollar, no hablo solo de habilidades técnicas, sino un conocimiento profundo de la neuroanatomía. Por ello, entonces, esto ha dado lugar a transitar desde una cirugía en donde no solamente se toman en cuenta aspectos neurales, sino también los craneofaciales, la disección microscópica y el drenaje de los espacios subaracnoideos, que es lo que llamamos el drenaje cisternal, y la capacidad de acceso, tienen que buscar un equilibrio entre una exposición amplia, eventualmente cruenta, y una exposición limitada que también pudiera no permitirnos ser resolutivos con el problema. Por ello, se tienen que tomar en cuenta en las decisiones y en las planeaciones operatorias todos estos elementos, la parte funcional, la parte estética, la parte resolutiva, la capacidad de llegar al objetivo y con la menor morbilidad posible. Si logramos trabajar en laboratorio, en disecciones y afinar estos puntos, seguramente los riesgos que se corran para el paciente y para el equipo una vez ya en procedimientos quirúrgicos serán mucho menores. Les pongo un ejemplo de cómo aplicamos los estudios de cadáver para poder aplicarlos posteriormente en el desarrollo de nuevas estrategias desde el punto de vista quirúrgico. La región orbitaria, estamos viendo la parte orbitaria derecha, la parte orbitaria superior, el arco cigomático, y la base de la órbita, la parte medial, donde ya identificaron el etmoides, el hueso inmundal, el hueso lagrimal, y cómo se identifica entonces la fisura orbitaria superior en la extensión y la conexión entonces con el ala del esfenoides. La conformación de todos estos huesos no solamente nos permiten identificar espacios por donde corren nervios craneales rumbo hacia la órbita, sino que aquí vemos, por ejemplo, una estructura importantísima que es el foramen óptico, donde corre el nervio óptico, y si nos corremos hacia atrás, pues entonces tendríamos la clinoides anterior. El reconocimiento de las estructuras craneales, hoy que también combinamos la base de cráneo con aspectos de mínima invasión, da lugar entonces a identificar corredores, y estos corredores que llamamos así anatómicos, son la única forma en que podemos tener acceso a sitios profundos con el menor daño posible o sin el daño, respetando las estructuras. Y aquí les voy a platicar una anécdota personal que me la refirió directamente el profesor Yazargi en instancia en Zurich. Esto no está publicado en los libros, pero es una experiencia de mucho interés. El profesor Yazargi, de origen turco, estaba en el Hospital Universitario de Zurich y su profesor era Hugo Krayenbühl, que era un suizo muy refinado. Y en su residencia le permitió entonces que operara un glioblastoma multiforme, le advirtió que no tocara el área motora para que no aumentara el déficit motor del paciente. El profesor Yazargi, todavía un residente sin mucha experiencia, operó al paciente, pero el paciente entonces en el postoperatorio aparece con hemiplegia. Y entonces resulta que hubo molestia del jefe, el profesor Krayenbühl, y le dijo que los próximos 6 meses iba a estar en patología y que no iba a entrar a quirófano. Y esa es una situación real, verídica, que no está publicada.
Entonces el profesor Yazargi lo único que podía hacer en patología pues era hacer disección de cerebros. Y gracias a ello, y a que le prestaron un microscopio los otorrinos, fue que pudo describir el espacio subaracnoideo y estos corredores, y que fue que a la larga se postuló entonces y se reconoció como el neurocirujano del siglo o el padre de la microneurocirugía. Estos son ejemplos de cómo una condición que pudiera ser adversa puede llevarnos a un proceso de aprendizaje y gracias a eso se identificaron parte de estos corredores en la parte superior de la órbita. Hago un tiempo para saber si todos están bien, si se está escuchando y si las imágenes se están viendo en forma. ¿Vamos bien? Sí, doctor. Sí, todo bien. Entonces Todo continuamos. bien. Perfecto, Todo bien, gracias. doctor. Continuamos entonces. Esto significa que de ahí surgieron algunas propuestas de un capítulo que escribí en el SMIDE, que coordina también nuestro amigo y profesor Quiñones Hinojosa, que también, que esa es otra ventaja de los alumnos que han participado con nosotros en el chapter, que han estado ya en cirugía con líderes mundiales que nos han visitado y que nos han permitido conocer muchos de estos avances. Lo que significa que el área de la órbita en la parte lateral nos daría una opción para un abordaje intracraneal. Aquí estamos viendo el nervio supraorbitario y la arteria supraorbitaria, que esta es la rama frontal del trigémino. La disposición que tienen los senos frontales, que es importante tratar de no invadirlos durante un abordaje de una craniotomía, cuando la lesión es más medial, o cuando se puede incluso hacer más hacia la región del terion. Recuérdese que el terion es la frontera donde se conjuntan ya lo que representa el frontal con el temporal en la cercanía con el hueso cigomático. Las incisiones a través de la piel no necesariamente tienen que ser en la región de las cejas, sino pueden ser también en el borde del implante del pelo, en términos estéticos, y que esto lo analizamos en laboratorio, en una serie de cráneos donde hicimos las disecciones primero y el fresado de la región supraorbitaria. Evaluamos qué pasaba si dejábamos la órbita, el arco de la órbita intacto o si lo removíamos y continuamos con el fresado hacia la parte profunda en el techo de la órbita hasta llegar a la clinoides anterior y al foramen óptico, como ustedes observan. Este fue un trabajo muy sencillo que nos permitió entonces describir lo que ahora se conoce como el abordaje transupraorbitario, que permite entonces ya hacer una resección en bloque, no solo de la parte frontal, sino de la parte del arco orbitario en bloque, en donde estamos combinando el concepto de mínima invasión con el concepto de base de cráneo que representa remover hueso para no lastimar tejido neural. Y esto es lo que ha sido publicado y que ya viene la última edición que estará por salir a final de año del abordaje supraorbitario y todas las variantes que existen para poder entonces abordar lesiones de la órbita, lesiones del globo ocular, pero también en el trayecto intracraneal. Si vemos esta imagen de un cráneo en un corte sagital, pues vemos entonces muy puntualmente el seno esfenoidal y en el seno esfenoidal la disposición que existe con la silla turca, que esto es lo que representa un corredor anatómico muy sencillo, que es la vía transeptoesfenoidal, teniendo precaución solamente de la disposición de las arterias carótidas cuando están muy mediales, que eso pudiera ser un factor limitante para este abordaje que es muy de la línea media. Esto es importante de aclarar que la mínima invasión no es una teoría minimalista estética. La mínima invasión no es una mini craniotomía, sino es el respeto que se hace en las estructuras, no solo neurales, sino vasculares, musculares e incluso óseas, para que a través de un abordaje que tenga una adecuada resolución, poder resolver el problema con la menor morbilidad posible. Y esto está sustentado en un principio fundamental, que es que el espacio microquirúrgico real son generalmente 20 milímetros el espacio de trabajo. El espacio endoscópico real son aproximadamente 15 milímetros.
Y esto nos significa que habiendo hecho una craniotomía amplia o una craniotomía selectiva, si somos cuidadosos, podemos trabajar en este espacio microquirúrgico preservando la resolución bajo este concepto. Observen, derivado de este estudio que publicamos en la revista del profesor Pardeschi, en paz descanse, en 1999, en donde hacíamos una diferencia entre el abordaje supraorbitario y el transupraorbitario. Y logramos demostrar que con solo remover el arco de la órbita, pues ganábamos espacio. Por ejemplo, la distancia al actinoides anterior, ganábamos casi 2 centímetros con solo remover el arco de la órbita. O el dorsum sella, que ganábamos también más o menos centimedio con una desviación estándar que estamos viendo aquí, lo que nos permite entonces una mayor movilidad de los instrumentos a través de un espacio que parece reducido y que incluso la iluminación del microscopio no nos genera tanto problema, porque si no, pues no entra si es un espacio muy mínimo, con menos retracción y con más opciones en la postura quirúrgica para el cirujano y para la zona donde se encuentra la posición de la lesión. Esto finalmente logramos publicarlo después de una discusión donde los referees nos decían que no es posible operar los aneurismas a través de esta vía porque ¿qué ocurre si hay un sangrado? Pues entonces tan simple como se tiene el control proximal, el control distal y el abordaje del aneurisma, y fue publicado en Neurosurgery con una revisión de alto rigor científico, en donde los latinos también podemos entonces, si demostramos con evidencias científicas, podemos incursionar en la literatura internacional global, en la toma de decisiones, en las técnicas quirúrgicas. Este es un abordaje derecho. No voy a correr todo el video porque como la plataforma no soporta videos pesados, voy a comentar las imágenes congeladas, pero ustedes pueden identificar entonces la dura madre después de haber removido parte del frontal y el arco de la órbita. Aquí se observa la grasa periorbitaria, este es el ojo derecho, estamos trabajando en la parte frontal del lado derecho, y observen ustedes cómo se identifica aquí desplazado el nervio supraorbitario, que es el que nos lleva la inervación a toda esta parte de la región frontal del cuero cabelludo, que es una característica de la disposición anatómica de esta parte. Estamos abriendo ahora la dura madre en el abordaje, que este es un abordaje que se hizo a través de la ceja solamente, y nos permite entonces ya identificar en el fondo cómo se observa el lóbulo frontal con la frontera que tenemos aquí de lo que representa entonces la grasa periorbitaria y el globo ocular como tal. Si seguimos avanzando, porque son varias imágenes, ya vemos en el abordaje intracerebral, en el espacio subaracnoideo, el nervio óptico del lado derecho, y podemos seguir ampliando nuestra disección, en donde aquí ya identificamos entonces el aneurisma que está en la comunicante posterior. Esta es ya la carótida intracraneal en el lado derecho, y vamos llegando entonces hacia la disección que nos permite ubicar el aneurisma y colocar el clip sin incidentes a través de un abordaje pequeño. No solamente es el caso de la cirugía cerebrovascular para los aneurismas, sino que también podemos identificar el caso de los tumores. Y tumores como este ejemplo de un meningioma que se encuentra en el surco olfatorio, pueden ustedes identificar cómo está desplazando la porción interhemisférica frontal. Evidentemente, este caso presentó manifestaciones de alteraciones olfatorias, manifestaciones de cefalea, que fueron los datos primordiales, y se observa entonces cómo hay un edema perilesional alrededor del meningioma que está afectando entonces parte del giro recto, que es el giro donde va descansando el nervio olfatorio en la base del lóbulo frontal. ¿Cómo pudimos abordar esta lesión teniendo estos conocimientos anatómicos? Pues entonces de igual forma elegimos un abordaje supraorbitario selectivo. Aquí ya tenemos entonces el nervio óptico en el lado derecho
Y aquí ya en este segmento es donde tendremos que buscar el nervio olfatorio para poder entonces vincularlo con la disección sobre este segmento. No sé si se alcanza a ver para ustedes el movimiento, pero voy a identificar previamente lo que fue el nervio olfatorio. Voy a congelar un poco ahí la imagen para que no quede el peso completo. Y ahí tienen el meningioma. Si se alcanza a ver la imagen, lo dejo un momento así. Tenemos la imagen del meningioma con la pinza ya a la salida y observes entonces cómo queda el espacio después de que se ha completado la resección. Se observa la imagen final. Espero su aprobación para seguir. Sí, doctor. Perfecto. Y ahora entonces pueden ustedes ver la diferencia entre la imagen previa al procedimiento quirúrgico y el posoperatorio. Obsérvense cómo prácticamente lo que es el milímetro que está alrededor de donde está el meningioma no se debe de dar cuenta que lo removimos y permite entonces que los tejidos queden intactos. Este es lo que denominamos entonces el procedimiento de mínima invasión gracias a los conocimientos anatómicos que nos permiten entonces hacer resecciones y desde luego muy puntuales, y desde luego la condición del paciente es extraordinaria porque cuando se respeta al cerebro, el cerebro responde maravillosamente bien y las condiciones clínicas son apropiadas. Este es otro ejemplo en donde está el nervio óptico del lado izquierdo, la carótida, y esta parte central que ya hay un hueco es un adenoma hipoficiario que presentó una condición de un sangrado interno que se denomina apoplejía pituitaria. Puede asociarse a déficit visual, cefalea intensa y datos de meningismo. Y esto es por lo que muchas veces puede confundirse con una condición de como si fuera una hemorragia subaracnoidea. Recuérdense que cuando hay datos de meningismo o es meningitis y hay fiebre, o si hay cefalea y meningismo, eso es una hemorragia subaracnoidea, mientras no se demuestre lo contrario y hay que buscar un aneurisma. Pero si hay cefalea, meningismo y déficit visual, esa es una apoplejía pituitaria, mientras no se demuestre lo contrario y hay que buscarla. Por ello, entonces, cada una de estas condiciones nos ha permitido hacer el vínculo con la parte que es con la que quiero ir terminando esta sesión para ustedes y que vayamos en tiempo. La investigación básica se puede conectar a través del aspecto translacional con las aplicaciones clínicas. Y el gran reto que tenemos es que la realidad que estudiamos a través de la investigación y que transformamos en datos para que esta información, una vez que se ha validado a través de métodos de rigor científico, se convierta en conocimiento. Y publicamos el artículo y la tesis y nos graduamos y aquí es donde parece que terminó la historia. Pero olvidamos siempre cómo podemos regresar a la realidad. Y ese es el aspecto translacional. Cómo más allá de la investigación básica y aplicada, podemos entonces generar lo que denominamos gestión del conocimiento y cómo este conocimiento puede llevarnos a que no solamente generemos un software o una estrategia y una propuesta, sino que esto lo llevemos directamente a la clínica, lo que permite que en muchos artículos ustedes verán como de la cama del paciente a lo que es ya la práctica clínica y que es una característica de casi todos los estudios que son de carácter translacional. Permiten que los descubrimientos vayan en corto plazo a la aplicación para resolver problemas en las comunidades.
Y este es un ejemplo de los que me parecen más atractivos de mostrarles para entender el aspecto transnacional. Imagine cada quien, aunque seguramente ya vieron esta parte, pero ¿de qué se trata esto? ¿Cuál es el invento? ¿Cuál es la capacidad inventiva? ¿Cuál es la innovación que tiene? ¿Y cuál es entonces la implicación que tiene? Pues ya habrán entonces reconocido que se trata de un guarache o de un zapato que puede extenderse en su crecimiento y que el valor que tiene esta capacidad inventiva es que se diseñó para que los niños en África puedan tener un zapato al menos los primeros años de vida mientras va creciendo el pie. Es decir, hay un vínculo entre la investigación con una proyección social. Y esto es importante les tomarlo en cuenta porque la investigación no solamente es publicar un artículo, es pensar cómo podemos mejorar la capacidad de toma de decisiones de una sociedad a partir de lo que descubrimos en un laboratorio, lo ubicamos en qué puede representar de beneficio para las personas y los pacientes y procuramos que esto pueda aplicarse en las comunidades en corto plazo. Esta parte que se ha estudiado en la farmacología y que muchos estudios se pierden aquí, generan entonces la importancia por la cual los institutos nacionales de salud hoy en día han postulado que el presupuesto se va a aplicar a aquellos proyectos que realmente tienen una aplicación práctica para resolver problemas en la sociedad. Y con ello entro a una de las líneas en las que hemos trabajado con todos los colaboradores, estudiantes de pregrado, de posgrado, y es el mundo molecular de los biomateriales. Para que tengan una perspectiva, la azúcar, la sal, la pimienta, un grano de café, nos dan una visión que no es visible a los ojos. Y esta visión la hemos profundizado en el caso de la quitosana, que es uno de los polímeros que se encuentran más comúnmente en la naturaleza y que tienen un diseño muy particular en donde podemos, a partir de estudios de medicina regenerativa y de diseño de estructuras o andamios, formular esponjas, geles, tener poros homogéneos y estos poros homogéneos a través de los estudios hemos hecho distintas publicaciones. Quiero poner atención en el siguiente punto de la importancia de la participación extracurricular que le están teniendo. En prácticamente los autores que verán en casi todos mis artículos publicados, más de la mitad son estudiantes. Y estoy hablando de estudiantes de pregrado y posgrado. De manera que todos ellos son estudiantes y que esto les ha permitido incursionar a cómo publicar en el mundo de la ciencia y en el caso de la quitosana, cómo hemos recorrido un camino para diseñar cómo podemos regenerar las meninges, la membrana timpánica, el piso celar, que primero era una idea que platicamos en laboratorio, así como estamos platicando hoy, y cómo esto nos ha permitido avanzar en la tesis, por ejemplo, de doctorado de nuestro alumno Humberto Sandoval, que logramos entonces regenerar dura madre a nivel experimental y que logramos generar una bicapa que si la comparamos con un compuesto comercial que es de alto costo, que se utiliza en los hospitales y que es importado, pues entonces nuestra membrana puede representar una opción para sustituir la duramadre o cubrir la duramadre cuando ésta ha sido dañada o rasgada. Y esto entonces no solamente es la publicación, sino que se generó ya una patente que nos permite entonces en próximas fechas tener como un nuevo insumo para ofrecerlo a los pacientes con un bajo costo. Sigo avanzando en el caso de un caso que se manejó con el doctor Francisco López, donde también después del abordaje transesfenoidal el riesgo número 1 son las fístulas y cómo el diseñar una membrana para reparar el piso celar nos permitió entonces hacer la regeneración después de la resección tumoral por la vía transesfenoidal y reparar el piso de la silla turca con la quitosana y eventualmente combinada con hidroxiapatita. Esto, si ustedes observan, fue publicado apenas en febrero y a la fecha ya lleva más de cerca de 2000 revisiones, lo que nos identifica entonces ya como un grupo de liderazgo en biomateriales
que puedan ser aplicados a las estrategias desde el punto de vista neuroquirúrgico y eventualmente entonces como vehículos para fármacos en el caso de glioblastomas. Uno de los últimos proyectos con nuestro compañero Martín Rodríguez en su tesis de doctorado fue la conformación, como ustedes ven, de una matriz para la regeneración ósea en la columna en rata Wistar, lo que representa entonces una enorme ventaja desde el punto de vista de la estabilización en lesiones estructurales de la columna. Esta disposición nos permitió identificar que no invadía las raíces de los nervios cuando la poníamos en la parte de la lámina y que se logró cuando la combinábamos con hidroxiapatita inducir hueso nuevo, lo que permitía entonces un proceso de fusión más completa. Y todo esto es la aplicación que hemos desarrollado en laboratorio para identificar entonces cómo hay formación de hueso nuevo a través de la actividad osteoblástica, lo que habla entonces de cómo un recurso de investigación puede potencialmente aplicarse a este aspecto que es la investigación translacional. Esto ya lo referimos, pero en resumen es que el conocimiento básico de la investigación nos permita transitar no solamente a estrategias estándares de tratamiento o a propiedad intelectual, sino que esto pueda llegar a las comunidades para resolver problemas. El último ejemplo, para terminar, es el caso de la neuralgia del trigémino, donde ya fuimos más profundo. El abordaje está en la región retromastoidea del lado derecho, en una paciente con dolor intratable del trigémino, que es uno de los dolores neuropáticos más difíciles de tratar, y cómo a través de este abordaje identificamos ya el 7 y el 8, que es el facial, y el octavo par craneal, que es el coclear y el vestibular. El sexto, que no siempre se ve, aquí se ve precioso, y el trigémino, y obsérvese la arteria cerebelosa superior, cómo está golpeando cada que hay el latido, está golpeando al trigémino. Esta es una de las causas de neuralgia del trigémino. ¿Cuál es la propuesta? Pues entonces aplicar un colchón, que no voy a tardarme aquí en el video para fines prácticos, pero aquí ven entonces en el centro la imagen cómo está comprimiendo la arteria cerebelosa superior al trigémino y cómo aquí es donde depositamos el parche de quitosana que permite entonces que ya no haya un contacto directo por el estrés hemodinámico en lo que es esta zona de los nervios craneales en el ángulo pontocerebeloso. 5, 6, 7, 8 y si nos vamos hacia abajo y está el glosofaringio y el resto de los pares craneales bajos. Voy terminando entonces con este ejemplo en donde en este abordaje retromastoideo combinamos todo lo que hemos visto hasta hoy. Mínima invasión, un abordaje supraselectivo, regeneramos aquí con un parche de quitosana lo que es el tejido de la dura madre y pusimos quitosana en el interior. Y aquí podemos ver la evidencia, la quitosana envolviendo el nervio trigémino y la quitosana que se encuentra en este segmento protegiendo la dura madre como un implante de dura madre para el proceso regenerativo y 3 semanas después el abordaje sobre esta región y por fortuna, lo más importante, la paciente con un dolor que la tenía al borde del suicidio, sin el dolor ya de un dolor previo que la tenía al borde del suicidio. Esto entonces es el descubrimiento y la traslación y la aplicación que podemos llevar a los escenarios neuroquirúrgicos. Y este es uno de los motivos por los cuales es fundamental conocer el cerebro. Probablemente este sea el único conflicto de interés que pudiera yo manifestar en esta plática, que el cerebro diga que el cerebro es el órgano más importante. Bueno, pues no vamos a entrar en esa discusión, pero creo que nos queda clarísimo la relevancia que tiene el cerebro y cierro esta sesión con algunos puntos que el comportamiento entre quienes estudian el cerebro, como las zonas que hoy conocemos del cerebro que están vinculadas con el comportamiento ético, también entra en el escenario de la neurociencia clínica y cognitiva. Y esto es el caso de la ética y la bioética, que ha sido un campo de trabajo en donde podamos identificar
a propósito de la emergencia que hoy vivimos, que puede haber mucha incertidumbre, incertidumbre en los desenlaces, en el manejo, en el diagnóstico, las pruebas, el tratamiento, y es en donde es importante el aspecto de la bioética en este cierre que les planteo desde el punto de vista de una de las conclusiones. La ética en la neurociencia es la ética de cuál parte del cerebro se relaciona con el comportamiento y la conducta moral, pero también es cómo se comportan quienes nos dedicamos al estudio del cerebro para poder tomar las mejores decisiones preservando los derechos fundamentales de las personas. Y es aquí en donde me permito hacer el cierre, que por ello cuando no tengamos la absoluta certeza desde el punto de vista científico, que al menos tengamos la certeza moral que nos permita saber que, por ejemplo, hoy en la epidemia del síndrome agudo respiratorio grave, pues aun cuando no tenemos todo el conocimiento, estamos procurando hacer lo mejor por las personas en tanto no se aclara el panorama científico. Yo les agradezco mucho la gentileza de haber participado. Lamento si me extendí un poco más de tiempo, pero prefiero lo que nos queda dejarlo para si hay algún comentario que pueda moderar nuestro compañero Antolín, por favor. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Con mucho Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, puede hacer uso del micrófono, también hacer uso de la opción levantar la mano que viene en la plataforma Zoom integrada. ¿Hay alguna duda? Sí, buenas tardes. Doctor Rodrigo. Buenas tardes. ¿Qué tal, doctor? Carlos Arellanes, de la ciudad de Chihuahua. Un gusto, Carlos. Qué gusto saludarte. Primero que nada, felicitarlo por su ponencia, bastante extensa, pero a la vez concisa. Mi pregunta va dirigida al uso de este andamio o scaffold en la posibilidad de los pacientes con lesión medular, si han tenido algún avance al